En la discusión previa a las elecciones presidenciales en la República de Colombia, estando a 20 de marzo de 2022, el candidato Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, ha planteado una discusión sumamente importante e interesante que ha suscitado posiciones encontradas, pero que ha generado ciertamente inquietud, curiosidad por parte de grandes grupos de personas, especialmente de los trabajadores que aportan por mandato legal de la Ley 100 del 93 a pensión. ¿Cuál es la propuesta del candidato Petro? ¿Y qué es lo que él ha denunciado? Primero que todo, ha planteado que los aportes obligatorios a pensión, que equivalen al 16% del ingreso base de cotización, por ejemplo, tomando el caso del salario mínimo mensual legal vigente, que en este momento en Colombia es de 1.000.000 de pesos colombianos en términos brutos, los administradores de los fondos privados de pensión, los fondos privados de pensión, que están en manos de cuatro grupos económicos, son 4 en este momento, están administrando los dineros de los aportantes en alrededor de 365 billones de pesos. Ese es el portafolio. Y dice el candidato Petro que los fondos se están quedando con cerca del 30% de los aportes de los trabajadores. De una vez el establecimiento saltó a decir que eso era mentira, que eso era exageración, que Petro no tenía idea, en cabeza especialmente de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Pero miremos las cifras. Entonces, si yo tomo como base el 1.000.000 de pesos mensual, como ingreso base de cotización, tendré que descontar el 3% de administración sobre el IBC. Es decir, 3% que se va en comisión por administración a la AFP, que es el 1%, más el seguro de invalidez y sobrevivientes, que es del 2%, tenemos ya el 3%, más otro 1,5% que va para el Fondo de Garantías de Pensión, y por tanto me daría el 4,5%. Ese 4,5% sobre 1.000.000 de pesos equivale a 45.000 pesos mensuales del total del ingreso base de cotización, es decir, 45.000 pesos que se le descuenta con base en el 1.000.000 de pesos a los aportes que harán los trabajadores a pensión. ¿Cuál es el aporte que se hace a pensión? El 16% del ingreso base de cotización, es decir, del 1.000.000 de pesos. Quiere decir que de esos 160.000 pesos que se aporta por cada trabajador con salario mínimo, 4% del salario bruto del trabajador y un 12% que aporta el empresario por mandato de la ley, que serían 160.000 pesos, repito, de eso descontamos 45.000 pesos que se van a los fondos privados por administración y los otros 2 conceptos que acabo de aclarar, sin tener en cuenta que personas que ganen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes tienen que hacer un aporte adicional del 1%, pero bueno, dejemos eso de lado. 160.000 pesos menos 45.000 pesos serían 115.000 pesos, que es realmente lo que quedaría en el fondo privado particular de cada uno de los afiliados, de los aportantes a pensión. Esos 45.000 pesos que se van apropiados por los fondos privados de los aportes reales hechos por el trabajador, que son 160.000 pesos, equivalen al 28% del aporte. El candidato Petro habló de alrededor del 30%, ciertamente así es. Entonces,
si estamos hablando del 28% del total de los aportes, habría que preguntarse, como lo hace el profesor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, ¿cuánto tiempo requeriría un trabajador para obtener una rentabilidad similar al 30%, como la obtienen los fondos simplemente por recibir los dineros de los aportantes? Y él responde, por ejemplo, con una rentabilidad mínima del 6% anual que debe dar el fondo a favor de los aportantes, querría decir que yo necesitaría aproximadamente 5 años para que mis aportes produjeran esa rentabilidad del 30%. Los fondos privados no tienen que hacer absolutamente nada, ni siquiera tienen que invertir ese capital, esos dineros, para obtener ese 28%. Obviamente que eso es una defecio, realmente es increíble, es una estafa, para decirlo en términos populares. El señor Montenegro sale a decir que eso no es cierto, que la comisión realmente está alrededor del 1% o 1,5% en términos reales, no sé de dónde sacar esas cifras. En segundo lugar, sale a decir que el pensionado de las AFPs en el sistema de RAIS, de reparto por ahorro individual con solidaridad, equivale al 80% promedio de los ingresos últimos de los trabajadores. Eso totalmente es falso. Petro lo plantea en términos claros y cualquier trabajador sabe que es así. Simplemente hay que entender que las personas de las AFPs, los pensionados, cuando logran la pensión, que son muy pocos, están obteniendo una mesada que no llega ni siquiera al 20% del último salario devengado. Mientras que en el sistema público de Colpensiones, la pensión, la mesada, termina valiendo mínimo un 65% del promedio de los últimos 10 años de lo devengado por el trabajador en valores nominales. Es decir, la diferencia es abismal. ¿Qué es lo que propone entonces Petro? Que lo ha respaldado una buena cantidad de profesores, de académicos serios de este país. Por ejemplo, el profesor Eduardo Sarmiento Palacio, en el artículo del Espectador de hoy, que plantea que esa es la solución de corto plazo, obviamente. De mediano y largo plazo tienen que ser reformas fundamentales de tipo económico, no únicamente cambiar el sistema pensional. Y sería como lo plantea el candidato Petro, precisamente, que es un sistema de pilares, de tal manera que esos recursos puedan solventar parte del gasto público con base en no entregárselos, ese 4,5%, a los banqueros del país, a estos banqueros que se lucran y se enriquecen con los recursos de los trabajadores, sino entregárselos al Estado. Ahora, saltan de una vez los comentaristas de la derecha, que nunca se aperciben, nunca se escandalizan con la corrupción rampante y cabalgante de la clase dominante en este país, que entre otras cosas fueron ellos los que quebraron al Seguro Social. Tratando de escurrir el bulto, permítanme la vulgaridad, y echarle la culpa entonces es a los trabajadores o a las propuestas de una persona como Gustavo Petro, que nunca ha manejado esos recursos. No, esos recursos se los robaron fueron los políticos de la clase dominante de este país, no los trabajadores. Entonces, plantear que esa plata se va a perder porque el Estado es corrupto per se, pues no tiene sentido, ¿no? Eso es una premisa falsa. Hay que partir del supuesto de que hay que recuperar esos recursos, ponerlos a favor del Estado, de los trabajadores en sí mismos, porque son recursos de los trabajadores, y ponerlos a rentar. Y con base en ello, respaldados obviamente por el Estado, para ello sí serviría mucho que las entidades de control,
la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, las veedurías y la misma Fiscalía General de la Nación. Y también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras entidades públicas, las superintendencias, estuvieran encima del manejo, de la inversión, del recaudo de esos recursos de los trabajadores, porque son el futuro de los trabajadores para la época de la vejez. Y dice el candidato Petro, con ese dinero se podría financiar sin ningún inconveniente, y sobraría dinero, una renta mínima básica para todos los ancianos que hayan cotizado o no, que tengan derecho o no a la pensión, por lo menos de 500,000 pesos mensuales, para cerca de 3 millones o menos de 2 millones de ancianos que no tienen pensión, que equivalen al 75% de las personas mayores de 62 años actualmente en Colombia, porque únicamente una cuarta parte de este sector, de este grupo etario, cuenta con una pensión. Y obviamente que la gran mayoría con una pensión mínima, salario mínimo legal mensual vigente. Y hay una excepción, hay un grupo pequeño, sí, de congresistas, de altos mandos militares y de la policía, de altos ejecutivos del Banco de la República o los maestros de FECODE, que son excepciones, pero son minoría en términos de cuántos reciben salarios altos, pensiones altas de Colpensiones del sector público, del sistema de prima media con prestación definida. Eso es posible. No es cierto que se vayan a perder esos recursos. Se perderían, claro que sí, si la clase dominante se los vuelve a robar, vuelve a manejar esos recursos de manera perversa y corrupta. Entonces, yo pienso que esta discusión es sumamente importante, bienvenida. Pienso que el candidato de la derecha, el señor Gutiérrez, no tiene prácticamente nada que decir sobre esto. El que sabe del tema es el señor Petro. Los asesores del señor Petro están diciendo la verdad. Incluso economistas que no son ni petristas ni siquiera de izquierda han respaldado esas cifras. No es más que usted tome su extracto trimestral o acceda en tiempo real a su fondo de pensión privado y mire las cuentas y verá que tiene toda la razón el candidato Petro. Es totalmente cierto, no es mentira. Además, él no dijo que era el 30% del aporte, del ingreso base de cotización, sino dijo que era el 3%, ciertamente, del ingreso base de cotización, lo que es mandado por la ley, pero que eso corresponde al 30% del aporte a pensión. Los periodistas se han encargado de generar más confusión de lo que hay. Además que es un tema muy complejo, un tema que manejan grupos pequeños de especialistas y que sería muy interesante que se diera una discusión con base en la información, en la pedagogía, en enseñarle a la gente, pero no decir mentiras como la periodista de Blue Radio que cada rato interrumpía al candidato Petro diciéndole, es que usted lo que quiere es rebajarle la pensión a la gente. El candidato tuvo que decir, hombre, yo nunca he dicho eso. No me tergiverse, no me ponga palabras en la boca que yo no he dicho. Porque esa mala intención de los periodistas de este país, de Blue Radio, de la W, de RCN, de Caracol, de CMI, esa es una mala intención completa, permanente, para satanizar ideas de Petro que son alternativas y que quieren sacar a la gente de esta podredumbre de sistema en el que estamos sumidos hace 200 años en que viene manejando la derecha de este país. Yo invito a que esta discusión se dé con argumentos, con cifras, diciendo la verdad, señor Santiago Montenegro. Santiago Montenegro es un empleado del gran capital. Qué lamentable que venga a decirnos mentiras a los trabajadores permanentemente. No es cierto que los fondos privados estén pensionando en mejor
situación a los trabajadores, hombre. Casi no ha pensionado gente. Dice que es porque los fondos son muy recientes. No, las AFP se crearon con la ley 100 del 93 y empezaron a afiliar gente en 1994, afiliando con mentiras, haciendo que la buena parte, cerca de 3 millones de trabajadores que estaban en el Seguro Social, se trasladaran a los fondos privados bajo engaños y falsas expectativas. Y a estas alturas de la vida, después de más de 25 años, 27 años, empieza a darse la realidad de que después de haber cumplido más de 1.150 o incluso más de 1.300 semanas, personas con ingresos de 5, de 10, de 15 millones de pesos mensuales terminan recibiendo una mesada de alrededor de 1,5 millones de pesos, lo cual es indigno realmente para vivir y sobrevivir en un país como este, donde un salario mínimo mensual legal vigente, que es de 1 millón de pesos mensuales, no basta materialmente para mantener a una persona en términos de dignidad social. Invito a estudiar el tema, a leer personas serias, a discutir, a ser críticos en este tema. Muchas gracias por su atención.